en lo que representaba combinaciones de negocios que algunos incluso lo trataban de trabajar con una simple adquisición de activos, y esta norma en su última revisión incorporó un concepto de negocio más robusto, donde el negocio como tal es clave, o sea, es una sinergia de recursos, de actividades que buscan precisamente por parte del adquirente de ese negocio vincular un valor agregado con la adquisición de esto que la norma denomina como negocio y que debe estar alejado de cualquier concepto de una simple adquisición de activos como tal, ¿no? Vamos a comenzar un poquito la lectura de la guía. Importante recordar que esta guía está a la mano para aquellos quienes se suscriban al portal de forma gratuita. No es una guía descargable, es una guía que debe ser consultada directamente dentro del portal. Siempre es bueno recordarlo. Ya algunos de los que son recurrentes con esta charla ya conocen cómo es la metodología de esta guía. Es importante para aquel que está asistiendo por primera vez a una charla de red contable, es importante recordarle que esta guía primero está traducida del año 2005, algunos conceptos siguen estando vigentes, otros no, es responsabilidad nuestra decirlo, pero aquellos que quieran ver la guía y que se han suscrito al portal, fácilmente pueden adquirirla yendo a la tienda dentro de los recursos que posee el portal Red Contable para que usted acceda de manera gratuita al contenido de la misma, ¿no? Vamos a comenzar antes de la lectura con una breve definición de lo que plantea esta guía como concepto, ¿no? La definición de combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. Y aquí el concepto último es bien importante. Una única entidad que informa es aquella entidad que tiene como objetivo fundamental la elaboración y preparación de estados financieros. Ya vamos a ver cuáles son las distintas modalidades de combinaciones de negocios para que tengamos de alguna forma una identificación clara de cómo es esto de aquella entidad o una única entidad que informa, si es que debo incorporar en mi estado financiero como entidad adquirente de un negocio, en mi propio estado financiero, esta posibilidad de incorporación de los activos que estoy adquiriendo como parte de un negocio, o es que debo estar en una situación de elaborar adicionalmente a mis estados financieros un cuerpo de estado financiero donde se vea la magnitud del grupo económico como un negocio único. ¿Cuáles son los efectos de la combinación de negocios? El que una entidad, que es la adquirente de ese negocio, tiene el control de uno o más negocios de distintas naturalezas. Esa entidad normalmente es conocida como la entidad adquirente que adquiere un negocio que puede ser u otra entidad o una división de negocio de otra entidad o la desaparición de todas las entidades y la creación de una nueva entidad o corporación o empresa. Estas combinaciones de negocios se estructuran de distintas formas por distintos motivos legales, fiscales o de otro tipo. Entonces comenzamos con el compendio en la lectura. Este texto es extraído de esa misma guía y de alguna forma la norma plantea la combinación de negocios, y vamos a leer un poquito lo que nos indica la norma, que es básicamente el mismo contenido hoy en día. Las combinaciones de negocios, la NIF 3 reemplazó a la NIF 22, como decía en algún momento, y su efecto de aplicación, estamos hablando de aquel año 2004, recuerden que la última modificación fue la del 2018, de alguna manera esa emisión, como decía, obligó a la revisión de la NIC 36, deterioro de valor de los activos, y a la NIC 38, activos intangibles. ¿Qué es lo que busca esta nueva norma? Básicamente regular todas las combinaciones de negocios dentro de su alcance, y que de alguna forma esas combinaciones de negocios deben ser medidas o reconocidas contablemente por utilizando el método de la compra. Es una expresión muy coloquial, pero ese método de compra es más conocido dentro del argot del lenguaje NIF como el método de la adquisición. Ya vamos a hablar un poquito, como decía, un adquirente que debe ser previamente identificada dentro de la combinación de negocio, es la entidad
que realmente se reconoce como la que obtiene el control del negocio adquirido. ¿Ok? Como decía, estas modalidades de combinaciones de negocio te pueden llevar a que siga existiendo la entidad que adquiere y que desaparezca la combinación de negocio por la propia combinación de negocio, la entidad que es adquirida, o simplemente por las modalidades legales, todas las entidades que se ven como negocio perduren en el tiempo, legalmente hablando, ¿no? Vamos a continuar acá, a ver si se continúa acá. ¿Cuál es otra característica de esta combinación de negocios? Una de las características es que el adquirente debe medir el costo de la combinación de negocios. El costo de la combinación de negocios es la incorporación neta de todos los activos, de todos los pasivos asumidos dentro de la combinación, de la aparición de nuevos activos que pueden surgir de la combinación de negocios. Y cuando estamos hablando de que el adquirente debe medir el costo de la combinación, es el valor de la contraprestación que ella asume por la adquisición de ese negocio. Esa contraprestación puede ser pagada o con efectivo, o con un activo, o con simplemente la emisión de acciones dentro de la estructura patrimonial de la empresa que es adquirente. La entidad adquirida debe reconocer, perdón, la entidad adquirente, perdón, debe reconocer separadamente en la fecha de adquisición los activos identificables. ¿Qué es esto de activos identificables? Todos los activos que asume del negocio que adquiere. Si bien este negocio puede ser o todo completo, el contenido completo de todos los activos y pasivos de la entidad que se adquiere, o simplemente una división de negocio dentro del concepto de combinación de la NIF 3, que se escinde de otra entidad para efecto de ser asumido y adquirido por la otra. Disculpen un segundo para sacar el teléfono acá, siempre estamos en vivo. Disculpen Okay, continuamos por acá, estaba sí. sacando el teléfono para que no hiciera ruido con la exposición. Decía que el adquirente debe reconocer separadamente en el momento, en la fecha de adquisición, todos los activos identificables del negocio que adquiere. Entiéndase este negocio como un negocio que es una entidad completa o una división de otra entidad, una división de una serie de activos y pasivos que por definición también son un negocio. Como bien sabemos, algunas entidades tienen divisiones que no necesariamente son atractivas para los efectos del desarrollo de la entidad y deciden desincorporar una línea del negocio y venderlo separadamente sin necesidad de vender o de ser promovido una venta absoluta de la entidad por parte de los propietarios de la entidad que decide separar una línea de negocio. Entonces tenemos la posibilidad de que ese adquirente o compre completamente una entidad o parte de esa división de negocio, lo que sea que adquiera. Cuando adquiere ese negocio, debe reconocer separadamente cada activo adquirido, cada pasivo adquirido y cada efecto de, como decía también en parte del inicio de la exposición, cualquier aparición de un activo identificable como tal, bien sea un activo intangible o como tal lo vimos, una plusvalía también. Para que un activo que no sea, para un activo que no sea un activo intangible, es probable que algún beneficio futuro asociado fluirá hacia el adquirente y su valor razonable puede ser medido confiablemente. Esta es la característica fundamental del reconocimiento de un activo. Yo no puedo reconocer en una combinación de negocios la adquisición de un valor o un elemento del estado de situación financiera que está planteándose como en la adquisición si no cumple con la definición de activo, tal como lo indica el marco conceptual. ¿Qué significa esto? Que nosotros permanentemente tenemos que someter a evaluación lo que debemos reconocer como activo con la adquisición de un negocio. Se pasea por las mismas definiciones de activo. ¿Existe la probabilidad de obtención de un beneficio económico futuro? ¿Puedo controlar ese activo y lo puedo medir? Si las respuestas son positivas, de esta forma yo pudiese reconocer
un activo dentro del concepto. Porque ¿qué puede ocurrir? Posiblemente en la adquisición del negocio, lo que reconoce como activo el negocio propiamente dicho, no aspiro como adquirente tener la posibilidad de utilizarlo como un activo más y simplemente pudiese estar en presencia, si bien adquiero el negocio, en presencia de algo que posiblemente no debe ser reconocido como activo dentro de la combinación. También pasa lo mismo con el pasivo. Para el cumplimiento de un pasivo que no sea un pasivo contingente, es decir, el asumir un pasivo dentro de la combinación de negocios, debe pasearse por la propia definición de pasivo que ya los asistentes a esta charla de alguna manera lo conocen, la posibilidad de que en el tiempo tenga la erogación de beneficios económicos futuros por parte de esa asunción del pasivo que estoy adquiriendo en la combinación de negocios. Y por supuesto, el reconocimiento de activos intangibles o pasivos contingentes que puedan surgir dentro de la combinación de negocios y que deben ser medidos al valor razonable. ¿Qué significa todo esto que estamos planteando teóricamente? Que además de el reconocimiento de activos y ese activo y ese pasivo identificable que deben cumplir con la medición de ser medidos al valor razonable, una medición en concreto, todo ese reconocimiento debe ser medido a valor razonable. No me interesa el valor contable que tenga dentro del estado de situación financiera del negocio que está adquiriéndose, sino que debo buscar el valor razonable a la fecha de la combinación de negocios, sin tomar en cuenta el valor contable que tenga dentro del negocio adquirido. Esta es la principal modificación que se dio en su momento cuando surgió la NIF 3. Se eliminó la alternativa de medir al valor del método contable cualquier combinación de negocios. Teníamos la posibilidad en el pasado de utilizar alternativamente, dadas ciertas circunstancias, o el método de adquisición o el método de compra, o el método del valor contable, quise decir. El método del valor de contable, lo único que identificaba en su momento, ya no está vigente ese método, es que para algunas combinaciones de negocios pudiesen ser incorporados al valor contable del negocio adquirido todos esos valores de activos pasivos dentro del estado de situación financiera de la entidad adquirente, tal y como fueron valorados contablemente hablando. Ese método fue eliminado y de alguna forma, tal como lo indica el párrafo 5 que están leyendo en el encabezado de la lámina, hoy en día la incorporación de activos y pasivos debe ser medido a su valor razonable. Y esa es la principal característica del método de adquisición para combinación de negocios, que es el único método actualmente vigente para NIF 3. Obviamente debemos reconocer cualquier plusvalía adquirida y la plusvalía es simplemente el reconocimiento de ese mayor valor pagado en la adquisición de negocio que no puede ser identificado ese valor, no puede ser identificado ese valor como un activo más adquirido. Potencialmente una marca, potencialmente un derecho de concesión, potencialmente un activo identificable. Si yo no puedo reconocer un activo identificable dentro de ese mayor valor, ese reconocimiento dentro de la combinación de negocio utilizando el método de la adquisición es reconocer ese mayor valor como un activo denominado plusvalía y que obligó ese reconocimiento a revisar tanto la NIF 36 como la NIF 38. Perdón. También puede haber un sobreexceso cuando valoramos los activos adquiridos al valor razonable, un exceso de valor, no de lo que estoy pagando en valor neto sobre el valor neto de la adquisición activo menos pasivo, puede ser que esa contraprestación que yo pague sea inferior al valor que estoy reconociendo como activos y pasivos netos de la combinación de negocios, y ese valor inferior como exceso de los activos que estoy adquiriendo, activos netos, entiéndase, activo menos pasivo, ese exceso del valor de los activos netos sobre la contraprestación pagada también la debo reconocer y en la propia norma indica que ese reconocimiento debe estar directamente reconocido en resultados y no como parte del patrimonio o parte del pasivo de la entidad. Fíjense ustedes, si la contraprestación, lo que se paga,
es superior al activo neto, activos menos pasivos, todos medidos a valor razonable, esa diferencia te da un valor inferior a lo que estoy adquiriendo, debo reconocer una plusvalía por concepto de esa adquisición. Si es el caso contrario, es decir, los activos que estoy adquiriendo, activos netos, activos pasivos, valor razonable, neto, son superiores al valor de la contraprestación, debo reconocer un ingreso directamente al resultado. La plusvalía adquirida en esa negociación, esa potencial adquisición de la plusvalía producto de la combinación, se somete periódicamente a una evaluación de deterioro. Una de las modificaciones que tuvo la norma, antes se permitía la amortización de la plusvalía, hoy en día no se permite la amortización, pero debe ser sometida a evaluaciones periódicas de deterioro la plusvalía. Y cualquier interés